Miedos de la noche. Bienvenidos. Bienvenidos amigos. Esta noche continuaremos con los relatos de terror en hoteles, pero no en cualquier hotel. Hablamos de un majestuoso 5 estrellas en el corazón del Cusco, un lugar de lujo y prestigio donde la oscuridad se oculta tras la elegancia. No puedo revelar su nombre, no porque no quiera, sino porque quien me contó estas historias me lo pidió expresamente. Pero lo que sí puedo compartirles es que lo que sucede en sus habitaciones, en sus pasillos silenciosos y en las sombras que se arrastran tras los huéspedes es algo que los hará dudar antes de apagar la luz esta noche. Así que prepárense, porque estos relatos están a punto de comenzar. El huésped y la mujer del cuadro. Este relato lo he escuchado de distintas personas y todas coinciden en lo mismo: ocurrió de verdad. Todo comenzó cuando un huésped llegó solo y solicitó la habitación más alejada del hotel. No quería ruido, no quería molestias, solo deseaba descansar en completa tranquilidad. Hizo su reserva por 4 noches y en un inicio todo parecía marchar bien. Pero la segunda noche, exactamente a las 2 de la madrugada, la calma se rompió, con una llamada desesperada a recepción. La voz del hombre al otro lado del teléfono estaba llena de pánico. Gritaba, exigía que alguien fuera a su habitación de inmediato. Su desesperación era tan evidente que los trabajadores no dudaron en enviar a un guardia de seguridad. Al llegar, el guardia se encontró con una escena perturbadora. El huésped estaba acurrucado detrás del ropero, con la cara enterrada entre las almohadas. Sus manos temblaban y sus ojos desorbitados miraban fijamente uno de los cuadros de la habitación. Al verlo, en ese estado, el guardia intentó calmarlo, pero el hombre solo pudo balbucear entre jadeos. Ella me está mirando, ella me habló. El guardia dirigió la mirada al cuadro. Se trataba de una pintura antigua, el retrato de una mujer de belleza etérea. Sus ojos eran oscuros y profundos, su expresión delicada pero enigmática. El huésped, aún tembloroso, comenzó a explicar lo que había sucedido. Dijo que antes de despertar, tuvo un sueño muy vivido. En él, una mujer increíblemente hermosa se acercaba lentamente hasta su cama. Su piel era pálida, sus ojos estaban hundidos y su mirada era atrapante. Ella se inclinó hacia él con la clara intención de besarlo. En ese instante, el terror se apoderó de su cuerpo y despertó de golpe, empapado en sudor. Intentando calmarse, se levantó en busca de agua, pero al girar la cabeza hacia la pared, sintió un escalofrío recorrerle la columna. Allí, en el cuadro, estaba ella, la misma mujer de su sueño. El miedo se apoderó de él, pero intentó racionalizarlo. Tal vez vi el cuadro antes sin darme cuenta y mi mente lo recreó en el sueño, pensó. Se acercó un poco más para observar los detalles y fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro. Su respiración se entrecortó, miró a su alrededor, asegurándose de que estaba solo, pero la voz volvió. Esta vez más clara, aunque incomprensible. Provenía del cuadro. La piel se le erizó. Se quedó congelado en su lugar mientras el murmullo continuaba, como si la mujer le estuviera hablando. No puede ser, esto no puede ser real, murmuró, tratando de convencerse de que solo era su imaginación. Pero entonces la voz cambió, se hizo más fuerte, más desesperada. No eran solo susurros, era un lamento, un llamado. No entendía las palabras, pero sentía que la mujer le rogaba o lo atraía. El aire de la habitación se volvió denso, pesado. El cuadro parecía vibrar, y en ese momento el terror se convirtió en puro pánico. Agarró el teléfono y marcó a recepción con manos temblorosas, gritando para que alguien viniera de inmediato. Pero lo peor aún estaba por suceder. Después de dejar el teléfono, el murmullo se convirtió en un gemido agudo, seguido de un susurro que ahora parecía pronunciar su nombre. Los ojos de la mujer en el cuadro parecieron moverse.
su boca curvarse en una sutil sonrisa. Y entonces ocurrió lo imposible. La figura en el cuadro se movió. El huésped vio claramente cómo la mujer inclinaba ligeramente la cabeza, como si le estuviera observando con más atención. Fue demasiado. En un acto reflejo, corrió hacia el ropero, se cubrió el rostro con las almohadas y se acurrucó en el rincón, esperando que las voces cesaran. Cuando el guardia entró, lo encontró en ese estado, un hombre adulto aterrorizado hasta el punto de no poder articular palabras coherentes. Esa noche, el huésped se negó rotundamente a volver a entrar a la habitación. Agarró unas cobijas y se dirigió al lobby, donde insistió en quedarse hasta el amanecer. Poco después, comenzó a sentirse mal. Su rostro palideció, sus manos sudaban y finalmente vomitó frente a los empleados del hotel. Parecía enfermo, como si su propio cuerpo rechazara lo que había experimentado. Preocupados llamaron a un médico particular, quien le administró calmantes hasta que su estado mejoró. Para intentar calmarlo, el hotel le ofreció una nueva habitación, esta vez cerca del patio principal. Antes de que él ingresara, retiraron todos los cuadros de las paredes, asegurándose de que no quedara ningún rastro de la aterradora experiencia que había vivido. Solo entonces el huésped logró dormir, aunque su mente no dejaba de preguntarse si todo había sido producto de su imaginación o si realmente había tenido contacto con algo que no pertenecía a este mundo. Lo cierto es que nunca presentó una queja formal. Sabía que no tenía sentido. Lo que había vivido no era algo que pudiera explicarse con palabras. Los empleados del hotel, por su parte, prefirieron no hablar más del tema. Algunos aseguraban que solo había sido un mal sueño, una alucinación nocturna. Pero otros, los que llevaban años trabajando allí, sabían la verdad. Esa no era la primera vez que alguien tenía una experiencia así en aquella habitación, y probablemente tampoco sería la última. El monje del portal. Los hoteles más antiguos del Cusco están llenos de historia, pero también de secretos, construidos sobre cimientos coloniales y prehispánicos. Sus paredes han sido testigos de incontables sucesos inexplicables. Este relato es uno de ellos. Ocurrió en el mismo hotel, aunque esta vez el protagonista fue un guardia de seguridad, que en una de sus rondas nocturnas tuvo un encuentro que nunca podrá olvidar. El hombre, un ex compañero del equipo de seguridad, trabajaba en el turno de madrugada. Su labor consistía en vigilar los pasillos, patios y corredores, asegurándose de que todo estuviera en orden. Sin embargo, aquella noche su recorrido lo llevó a una de las zonas más antiguas del hotel, un patio apartado donde casi nadie se atrevía a rondar a altas horas de la noche. Este patio tenía una particularidad. Estaba rodeado de enormes portales de piedra, estructuras macizas y arcaicas. Casi todas las casonas antiguas del Cusco tienen portales como estos, formados por rocas grandes y talladas a mano. La mayoría de los guardias evitaba patrullar esa zona de madrugada. No era solo por la oscuridad o la soledad del lugar, sino porque existían relatos inquietantes sobre apariciones inexplicables. Aquella noche, su deber lo llevó hasta ese lugar. Él caminaba en silencio, con la linterna en mano, cuando de pronto sintió que alguien lo observaba. Se detuvo en seco. A unos metros, junto a uno de los portales, distinguió claramente la silueta de una figura oscura. Era un monje. Vestía una túnica larga y pesada, con la capucha cubriéndole casi todo el rostro. Apenas podía ver su piel, pero algo en su postura le heló la sangre. Estaba completamente inmóvil, como si lo estuviera esperando. El guardia sintió un escalofríos. No podía apartar la vista de aquella figura. Su primer pensamiento fue que tal vez se trataba de un huésped, alguien que se había perdido o había salido a caminar sin permiso. Pero apenas formuló esa idea en su cabeza, otra posibilidad lo golpeó con fuerza. Había escuchado rumores. Otros compañeros habían hablado de aquel monje antes.
de un monje que no pertenecía a este mundo. En ese momento sintió que el aire se volvía más pesado, algo no estaba bien. Así que decidió no quedarse solo. Inmediatamente tomó la radio y llamó a su compañero de turno. No mencionó lo que había visto, solo pidió apoyo para revisar la zona. No quería parecer paranoico, pero su instinto le decía que era mejor no enfrentar a aquello sin ayuda. Cuando su compañero llegó, ambos encendieron sus linternas y se dirigieron al portal. El frío era evidente, no era una sensación normal, no era la brisa nocturna ni la humedad de la piedra, era una heladez antinatural, como si en ese punto exacto la temperatura hubiese descendido varios grados. Y entonces lo oyeron, el sonido de cadenas arrastrándose sobre el suelo de piedra. Ambos se miraron, sintieron el mismo escalofríos. Aquello no podía ser un huésped. El sonido continuó, como si alguien invisible estuviera moviéndose entre los portales. Se miraron en silencio y con el pulso acelerado desenfundaron sus armas de reglamento. No planeaban usarlas, pero tenerlas en la mano les daba una sensación de seguridad. Y entonces sucedió. Una sombra se deslizó rápidamente por el costado del portal. Ambos la vieron. Era una figura oscura, una presencia que se movió en un parpadeo y desapareció en el vacío. Iluminaron el área con sus linternas, pero no había nadie. No había ni un solo lugar donde alguien pudiera esconderse. Sus corazones latían con fuerza. Sin decir una palabra, dieron media vuelta y caminaron de regreso a recepción. Pero apenas entraron al área iluminada del hotel, comenzaron a sentirse mal. Un frío profundo se apoderó de sus cuerpos, luego vinieron los escalofríos, después los mareos y el dolor de cabeza. Se miraron el uno al otro y notaron que sus rostros estaban pálidos, como si toda la sangre se les hubiera drenado de la piel. Algo los había seguido, algo les había robado la energía. Los demás empleados se dieron cuenta de inmediato de su estado. Los trabajadores más antiguos del hotel supieron lo que había pasado sin necesidad de preguntar. Ya antes había ocurrido, ya antes otros habían tenido encuentros similares. Sin perder el tiempo, les ofrecieron cigarros y café, una costumbre antigua para despertar. Poco a poco, sus síntomas desaparecieron, pero el miedo seguía ahí. Esa noche aprendieron algo importante. En aquel hotel, entre sus pasillos y patios silenciosos, hay cosas que no deben ser perturbadas. Bueno amigos, espero que estos relatos les hayan gustado. Prometo traer más relatos de terror en hoteles, ya que acá en el Cusco abundan las casas coloniales. Espero poder escuchar más relatos de este hotel. Si les gustó el video, por favor, denme un me gusta y suscríbanse al canal para traerles más historias. Muchas gracias. Buenas noches.